El sol apenas comenzaba a salir, llenando mi taller con una luz dorada que lanzaba suaves sombras en las paredes, donde colgaban mis cuadros inacabados. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en las manos, contemplando la calma de la mañana en la ciudad. En el aire flotaba el aroma de las pinturas y un ligero toque de polvo de los lienzos. Alejandro, siempre meticuloso y enfocado, estaba sentado en una pequeña mesa, revisando una lista. Su rostro irradiaba determinación y entusiasmo. ¿Te imaginas? Dentro de unos meses todo esto cambiará, dijo sin levantar la mirada. En este taller habrá una multitud de personas. Hablarán sobre tus obras, las comprarán, se maravillarán. Sonreí levemente, pero esa idea me parecía lejana, como si no tuviera que ver conmigo. Me senté frente a él, colocando con cuidado la taza sobre la mesa. ¿Crees que estamos listos para algo así? Pregunté, sin esperar una respuesta concreta. Por supuesto, respondió con seguridad, mirándome fijamente. Somos un gran equipo. Yo me encargo de la organización. Tú sigues creando. Nuestra galería será algo único. Su optimismo era contagioso, pero dentro de mí surgía una ligera duda. Quería creer que realmente estaba preparada para esto. Pero de alguna manera, la idea del matrimonio, el negocio conjunto y todo lo que estaba por venir no solo me generaba alegría, sino también inquietud. ¿Estás callada? ¿Pasa algo? Se inclinó hacia mí, buscando una respuesta en mi mirada. No, todo está bien, respondí tras una breve pausa. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Sonrió y apretó suavemente mi mano. Todo saldrá perfecto, dijo. Lo más importante es que estamos juntos y juntos podemos con todo. Sus palabras eran tan convincentes que, por un momento, le creí. Pero en mi interior persistía una voz silenciosa que me preguntaba, ¿realmente esto es todo lo que quiero? Después del desayuno, Alejandro se fue a ocuparse de sus asuntos y yo me quedé sola. Mi mano, casi sin darme cuenta, buscó un pincel, pero mis pensamientos estaban muy lejos del lienzo. Esta vez fui al mercado no tanto en busca de inspiración como para despejarme. Todo a mi alrededor parecía demasiado ordenado y predecible, y sentí la necesidad de romper ese ciclo. El mercado, con sus colores, aromas y ruidos, parecía el lugar perfecto para olvidarme, al menos por un momento, de los planes, los horarios y la galería. Las largas filas de puestos, las luces colgantes, la risa de los niños y los sonidos lejanos de la música en vivo creaban una atmósfera que me envolvía. En el aire flotaba el olor a pan recién horneado, miel y madera. Me detuve frente a un puesto de artesanías talladas. Me gustaba observar cosas así. Había algo cálido, incluso con alma, en ellas. De repente, lo vi. Damián, el nuevo esposo de mi tía, estaba detrás de su mesa, tranquilo y concentrado. Sus manos, curtidas por el trabajo, pulían con cuidado una caja de madera. Al levantar la mirada, cuando me acerqué, me sonrió. No pensé que te interesaran los mercados, dijo. Su voz era tal como la recordaba, suave pero penetrante. Me gustan las piezas hechas a mano, respondí, mirando la caja. Siempre tienen algo auténtico. Esto te gustará. Levantó la caja y la mostró más de cerca. Cada elemento tallado cuenta una historia. Por ejemplo, esta habla de viajes. ¿Ves? Las olas, como las del mar. Sus palabras no eran solo una explicación, sino una invitación a mirar más profundamente. Pasé los dedos por la madera, sintiendo la textura fina, y pensé que realmente había algo más en ello. Tienes talento, dije con sinceridad. Estas piezas tienen alma. Él sonrió, aunque apenas perceptiblemente. El alma está en todos los materiales, si sabes escuchar. Pero esto no se trata solo de la madera, ¿verdad? Sus palabras me detuvieron. Sonaban como si supiera más de lo que era posible, como si pudiera ver más allá de mi nombre o de las circunstancias. Creo que todos estamos tratando de encontrar nuestra historia, respondí, sin entender por qué hablaba tan abiertamente con él. ¿Y tú ya la encontraste? Preguntó, mirándome atentamente. No sabía cómo responder. Había algo en su pregunta que me parecía demasiado personal, aunque no podía saber todo lo que pasaba en mi vida.
Aún no, dije, evitando cuidadosamente su mirada. Si alguna vez quieres hablar de ello, sabes dónde encontrarme, dijo entregándome la caja. Considéralo un regalo. No puedo simplemente aceptarlo, respondí. Entonces ven a verme y observa cómo trabajo. Tal vez eso te ayude a encontrar respuestas. Sus palabras se quedaron conmigo mientras seguía caminando por el mercado. La caja estaba en mis manos y cada curva de la madera me recordaba a él. Su habilidad, su forma de ver el mundo y la calma que irradiaba parecían ser el polo opuesto a todo lo que me rodeaba últimamente. La caja que Damián me había regalado llevaba días sobre mi mesa en el estudio. Cada vez que intentaba concentrarme en mis pinturas, mi mirada inevitablemente se detenía en ella. Sus detalles, líneas suaves, tallados precisos, proporciones perfectas, me hacían pensar en el maestro que la había creado. Sentía una creciente necesidad de entender cómo y por qué veía el mundo de esa manera. Finalmente, decidí escribirle. En mi mensaje le agradecí por el regalo y pregunté si podría visitar su taller para verlo trabajar. Su respuesta fue breve y directa. Mañana por la tarde. Bienvenida. Al día siguiente, me encontré frente a una antigua casa que servía como su taller. Las puertas estaban cerradas y toqué, algo nerviosa. Fue Damián quien abrió, con su habitual sonrisa despreocupada en el rostro. Pasa, dijo haciendo un gesto para que entrara. El taller me recibió con el aroma de la madera fresca y el barniz. Era un pequeño mundo en miniatura donde cada herramienta, cada pieza de madera, parecía tener su lugar. En grandes mesas había fragmentos de futuros proyectos, y todo se sentía como un proceso interminable. ¿Siempre tienes tanto orden? Pregunté, tratando de romper el hielo. No es orden, es estructura, respondió tomando un trozo de madera. Sin ella, la creatividad pierde dirección. Pero a veces, demasiada estructura puede sofocar. En esos casos, hay que romper las reglas. Sus palabras tenían un doble sentido, y lo sentí. Parecía que hablaba no solo de su trabajo, sino también de mí. ¿Qué estás creando ahora? Me acerqué a su mesa de trabajo, levantó un trozo de madera y me mostró un boceto. Un marco para un espejo, un pedido para una galería, aunque aún no estoy seguro de si lo terminaré así. ¿Trabajas de manera intuitiva? Pregunté, observando los contornos toscos. Siempre. La intuición es la voz de la experiencia, si estás dispuesto a escucharla. ¿Y tú? ¿También escuchas tus sensaciones cuando pintas? Me quedé pensando. Antes lo hacía, pero últimamente siento que no pinto lo que quiero, sino lo que se supone que debo pintar. Es un sentimiento que muchos conocen, dijo. Pero hay que recordar que ese deber suele ser la elección de otros, no la tuya. Sus palabras tocaron algo dentro de mí y comprendí que esa era una de las razones por las que estaba allí. Quería entender cómo encontrar ese equilibrio, cómo escucharme sin decepcionar a los demás. Cuando estaba a punto de irme, Damián me ofreció: si quieres, vuelve cuando lo desees. Tal vez encuentres algo aquí que te ayude a comprenderte mejor. Asentí y le di las gracias, pero me fui con la sensación de que él ya me había mostrado más de lo que estaba lista para admitir. El taller quedó atrás, pero sus palabras permanecieron conmigo como una herramienta que aún debía aprender a usar. Con el tiempo, volví al taller de Damián, esta vez con un propósito concreto: elegir algo especial para nuestra galería. Al menos, eso me repetía mientras subía las escaleras hasta su puerta. Por dentro, como siempre, el orden convivía con un caos creativo. Herramientas, piezas de madera, objetos acabados. Damián trabajaba en un nuevo proyecto, pero al escuchar mis pasos, dejó a un lado la gubia y me miró. «¡Has vuelto!», dijo, sin sorpresa pero con una cálida nota en su voz. «Pensé que podríamos pedir algo especial para la galería», respondí, acercándome a la mesa donde estaban sus creaciones. «¿Algo especial?», repitió, como probando esas palabras. «¿Y estás segura de saber qué es lo que buscas?». Mi mirada se posó en una de sus piezas. Era un marco sencillo, pero los detalles tallados lo hacían único. Las curvas parecían ondas que se congelaron en movimiento. «Algo como esto», dije tocando el marco. «Es simple, pero tiene vida». «Tiene lo que debía quedarse», respondió él. «En el trabajo con la madera, eso es lo más importante.
no destruir lo que quiere estar ahí. Lo miré. Sus palabras parecían muy específicas, pero al mismo tiempo hablaban de algo más que su oficio. ¿Y si no sabes qué es lo que debe quedarse? Pregunté. Se detuvo, reflexionando un momento antes de responder. Entonces hay que detenerse y escuchar. La mayoría de las personas no se escuchan porque temen lo que podrían oír. Sus palabras me atravesaron más de lo que esperaba. Sabía que no hablaba solo de madera, sino también de mí. Mi silencio probablemente lo delató, porque entonces preguntó: ¿estás satisfecha con lo que creas? No solo con tus pinturas, sino con tu vida. Era una pregunta sencilla, pero parecía dar la vuelta a algo dentro de mí. Miré sus manos, fuertes y curtidas, que sabían crear cosas con vida propia. En ese momento me di cuenta de que no podía darle una respuesta honesta. A veces, admití, pero quizás, no siempre. No insistió, no esperó que dijera más. Simplemente asintió y volvió a su mesa, tomando de nuevo sus herramientas. Si algo parece estar mal, tal vez simplemente no es tuyo, dijo mientras tallaba una nueva pieza. Pero eso se puede arreglar. Solo se necesita tiempo y el valor para cambiar el enfoque. Lo observé trabajar, viendo cómo sus movimientos eran firmes y deliberados, como si confiara en cada decisión que tomaba. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me preparaba para irme. «Piensa en ello», añadió cuando ya estaba cerca de la puerta, «y ven si necesitas ayuda, con la madera o con cualquier otra cosa». Me fui, pero sus palabras se quedaron conmigo. No había sido solo una conversación, había sido un encuentro con alguien que veía el mundo de manera diferente y me hacía mirar en mi interior desde una nueva perspectiva. Todo lo que dijo no eran solo consejos, sino un desafío. Esa noche volví a casa con la sensación de que algo se había roto dentro de mí. Alejandro me esperaba en la cocina, inmerso en papeles con planes para la galería. Levantó la cabeza al verme entrar y me sonrió con calidez. «¿Cómo fue tu día?», preguntó mientras servía una taza de té. Su voz seguía siendo tan amable como siempre, pero percibí en ella una cierta distancia. O tal vez era yo quien se había distanciado. «¿Normal?», respondí, sentándome cerca de él. «Me encontré con un artesano. Tiene trabajos muy interesantes». «¿Damián?», preguntó, recordando lo que le había mencionado antes. «Parece que tiene talento», asentí, tratando de no profundizar en el tema. Pero los recuerdos del beso, sus palabras y la forma en que éstas habían penetrado en mi interior no me dejaban en paz. Hablamos unos minutos más sobre cosas triviales y luego Alejandro se fue a dormir, dejándome sola. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj, llenando la habitación con su monótono ritmo. En mi mente resonaban las palabras de Damián: «Si algo parece estar mal, tal vez simplemente no es tuyo». Pensé en mis cuadros, en la galería, en mi relación con Alejandro. Todo parecía tan correcto, tan lógico. Pero, ¿realmente era mío? Subí a nuestra habitación y me acosté junto a Alejandro. Él ya dormía plácidamente, su rostro relajado, tranquilo. Lo observé y me pregunté, ¿cómo puede estar tan seguro de todo? De nosotros, de nuestro futuro juntos, de nuestros planes. Su confianza había sido mi ancla, pero ahora comenzaba a parecerme una carga. Me revolví en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Frente a mis ojos aparecían imágenes del taller de Damián, sus manos trabajando la madera, las piezas llenas de vida, su voz calmada que me hacía pensar en cosas que prefería ignorar. ¿Por qué sentía que él veía en mí algo que yo misma no podía comprender? Me levanté y salí al balcón. La ciudad abajo estaba tranquila, iluminada solo por las farolas y algunas ventanas dispersas. Inhalé el aire fresco de la noche, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero cuanto más pensaba, más entendía que no se trataba de simples dudas pasajeras. Era algo más profundo. Mirando hacia la oscuridad, sentí que estaba en un punto de inflexión, aunque aún no sabía hacia dónde me llevaría. Después de varios días de reflexiones y noches de insomnio, decidí dar un paseo por el parque cerca de casa. Era mi lugar habitual para escapar de todo, de la galería, de Alejandro, de las preguntas que no dejaban de rondar en mi cabeza. La vieja alameda, con sus altos árboles, siempre me ofrecía una paz que no encontraba en ningún otro lugar.
Caminaba perdida en mis pensamientos cuando vi una figura conocida sentada en un banco. Damián estaba allí, inclinado sobre un pequeño cuaderno. Su mano se movía rápido, dibujando algo en la hoja. Dudé si acercarme, pero él levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia, y nuestras miradas se encontraron. No esperaba verte por aquí, dijo, dejando el cuaderno a un lado. Su voz tenía el mismo tono calmado de siempre, pero con una calidez especial. Tampoco pensaba encontrarte, respondí, tratando de ocultar mi leve incomodidad. A veces hay que salir del taller para ver algo diferente, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara junto a él. ¿Tú también decidiste cambiar tu ruta habitual? Quizás solo escapé, confesé, sentándome en el banco. De la galería, de mí misma. Él asintió con un gesto reflexivo, como si entendiera perfectamente lo que decía. A veces escapar no es algo malo. Te da espacio para pensar, y a veces te ayuda a encontrar respuestas que no aparecen cuando estás atrapada en la rutina. Sus palabras, como siempre, eran simples, pero resonaban en algo más profundo. Miré su cuaderno y vi esbozos de árboles, hojas y el cielo. ¿Estás dibujando? Pregunté, inclinándome para ver mejor. Solo para mí, respondió. Necesito mirar el mundo con otros ojos para crear. Es como un recordatorio de cómo ver las cosas simples. Observé los dibujos durante un rato y luego me atreví a formular una pregunta que llevaba días rondando mi mente. ¿Cómo sabes cuándo algo es correcto? Si lo que haces, si las decisiones que tomas son las adecuadas. Él sonrió, pero en su mirada apareció una profundidad especial. Simplemente lo sabes. Cuando algo es correcto, no hay dudas. Cuando es incorrecto, siempre lo sientes en tu interior. Las dudas son una señal. No deberías ignorarlas. Me quedé pensando en sus palabras. Quizás todas mis dudas sobre la galería, mi relación con Alejandro, incluso sobre mí misma, eran señales que había estado evitando escuchar. ¿Y si esas dudas me llevan a algo que no puedo permitirme? Susurré, evitando mirarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajó, pero se volvió más firme. Entonces no es una cuestión de permiso, es una cuestión de valentía. La vida que no eliges nunca será realmente tuya. Nos quedamos sentados en silencio, observando los árboles balancearse suavemente con el viento. Cuando finalmente me levanté para irme, él arrancó una hoja de su cuaderno y me la entregó. Para ti, para recordarte que las cosas simples no siempre son una fuga. A veces son un camino. Tomé el dibujo, pero sus palabras permanecieron conmigo mucho más que cualquier regalo. Ese encuentro en el parque cambió algo en mi forma de ver el mundo, aunque todavía no podía entender completamente qué. No planeaba volver a encontrarme con Damián, pero cuando mi tía nos invitó a una reunión familiar, supe que él estaría allí. No se trataba de la galería ni de ningún asunto práctico, sino de una ocasión social en la que tendría que estar cerca de él, rodeada del bullicio y las conversaciones de otras personas. La velada transcurría como tantas otras, saludos, sonrisas, charlas triviales, pero no podía evitar sentir que había una barrera entre mi interior y la realidad. Alejandro estaba en su elemento, conversando animadamente con los familiares, comentando las últimas novedades. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces, como si fuera inevitable, vi a Damián al otro lado de la sala. Estaba junto a un grupo de invitados, escuchando con una media sonrisa, pero sus ojos mostraban la misma desconexión que yo sentía. Nuestras miradas se cruzaron, y esta vez no aparté la vista. Él asintió ligeramente, y yo respondí con un leve gesto. Durante la noche, nuestros caminos se cruzaron varias veces, intercambiando frases cortas y llenas de significado. Sin embargo, manteníamos la distancia, consciente e incómodamente. Mi tía, ocupada en su papel de anfitriona, observaba de vez en cuando, pero no comentó nada. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, decidí ayudar con la limpieza en la cocina. Quizás era una excusa para alejarme de Alejandro, que seguía charlando en el salón. Y, como lo esperaba, Damián apareció. Entró con una bandeja en las manos, la dejó sobre la mesa y se quedó cerca de mí. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó, con una voz que parecía decir mucho más de lo que las palabras expresaban. Creo que ya has hecho suficiente.
dije, intentando sonar casual. Puedes dejarlo ahí, pero no se fue. Se quedó a mi lado, observándome mientras lavaba los vasos. Mis manos se detuvieron sobre uno de ellos cuando habló de nuevo. No pareces feliz esta noche. Estoy aquí, como todos, respondí, encogiéndome de hombros. Es solo una reunión familiar. Tal vez, pero no te ves como tú misma, dijo con calma, sin juicio, solo una observación. ¿Pasa algo? Dejé el vaso y lo miré. Su mirada era tan profunda, tan tranquila, que no pude evitar sentir que todo lo que había estado reprimiendo salía a la superficie. Todas las dudas, los miedos, la culpa. ¿Por qué siempre sabes qué decir? Pregunté, dejando que un poco de frustración se colara en mi voz. Solo escucho, respondió él. Tú misma lo dices. Había solo unos pasos entre nosotros, pero la distancia parecía inmensa. Di medio paso hacia adelante, sin saber realmente por qué. Entonces, su mano tocó la mía con suavidad y todo lo demás desapareció. El beso fue suave y breve, pero lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Fue un momento en el que todo el ruido de la velada, las conversaciones y las personas alrededor dejaron de existir. Solo estábamos nosotros dos, y esa sensación indescriptible de ser completamente honesta conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Cuando me alejé, su mirada seguía siendo la misma, tranquila, comprensiva, sin arrepentimientos. No tienes que decidir ahora, dijo en voz baja mientras daba un paso atrás. Pero no ignores esto. De lo contrario, podrías perder más de lo que imaginas. No respondí. Simplemente salí de la cocina sabiendo que nada volvería a ser igual. Después de aquella noche, decidí evitar a Damián. Su presencia, sus palabras, incluso sus imperfecciones, se habían convertido en algo abrumador para mí. Pero escapar de él resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba. Al día siguiente, Alejandro estaba ocupado con las tareas de organización para la galería, mientras yo intentaba sumergirme en mi trabajo para no pensar en lo que había sucedido. Sin embargo, los recuerdos del beso y las palabras de Damián seguían volviendo, mezclándose con una creciente sensación de culpa. Pareces agotada, comentó Alejandro durante la cena, atrapando una vez más mi mirada perdida. ¿Es por la galería? Asentí, incapaz de dar más detalles. Su amabilidad y su confianza en mí solo aumentaban el peso de lo que llevaba dentro. Sabía que debía mantener todo en secreto, pero evitar a Damián físicamente era más fácil que apartarlo de mis pensamientos. Unos días después, mientras pasaba por el parque, lo vi sentado en un banco. Tenía una taza de café en la mano y su postura relajada contrastaba con mi propia agitación. Cuando intenté pasar de largo, su voz me detuvo. ¿Estás escondiéndote de mí? Preguntó sin levantar la voz, pero con la misma certeza de siempre. No me estoy escondiendo, respondí, aunque mi tono sonaba poco convincente. ¿No? Alzando una ceja, tomó un sorbo de su café. Parece exactamente eso. Casi sin pensarlo, me senté a su lado, sin saber por qué. Tal vez me estoy escondiendo de mí misma, admití después de una breve pausa. Eso pasa, dijo con un leve encogimiento de hombros. Yo también me escondí una vez. Me escondí detrás del trabajo, detrás de la gente que quería que fuera alguien diferente. Pero no me llevó a ningún lado. ¿Tú también te escondías? Le pregunté, incapaz de creerlo. Siempre había visto a Damián como alguien seguro, con una calma inquebrantable. Por supuesto, dijo, esbozando una leve sonrisa. También soy humano, ¿sabes? Y cometo errores. Por ejemplo, beber este café horrible porque no tuve tiempo de buscar uno decente. Por un momento, esa respuesta tan sencilla me hizo verlo bajo una nueva luz. No era perfecto, era alguien que también había tenido sus luchas, sus caídas. Tal vez estoy en el camino equivocado, susurré, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que se volviera real. Pero no sé cómo encontrar el correcto. Lo encontrarás, dijo colocando su mano sobre la mía con suavidad. Pero primero tienes que dejar de correr, dejar de esconderte, incluso de ti misma. Esta vez, su tono era menos filosófico y más humano. Había comprensión, pero también un desafío implícito. No era perfecto,
y quizá eso era justo lo que me hacía falta. Mientras me alejaba del parque, sus palabras seguían resonando en mi mente. Deja de correr. No sabía si estaba lista para enfrentarme a mí misma, pero empezar a considerar la posibilidad ya era un paso hacia algo nuevo. A finales de la semana, dudé hasta el último momento si asistir a la fiesta de cumpleaños de mi tía. Ella insistió en que Alejandro y yo debíamos estar allí. Sabía que Damián también estaría, y eso me mantenía inquieta durante todo el día. La velada comenzó como cualquier otra reunión familiar. Saludos cordiales, sonrisas obligatorias y conversaciones triviales. Pero no podía sacudirme la sensación de que había una pared entre mi interior y lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Alejandro, como siempre, se desenvolvía con naturalidad, conversando con familiares y poniéndose al día con las últimas novedades. Yo lo observaba, escuchaba su voz segura, pero mi mente estaba en otro lugar. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Damián estaba al otro lado de la habitación, de pie junto a un grupo de invitados. Escuchaba con una ligera sonrisa, pero había algo en su mirada, una desconexión que se sentía familiar, como un reflejo de lo que yo misma estaba experimentando. Nuestras miradas se encontraron, y esta vez no aparté la vista. Él me hizo un leve gesto con la cabeza, y yo respondí de la misma manera. Intenté evitarlo durante toda la noche, pero el destino parecía querer lo contrario. En medio del ajetreo en la cocina, cuando ayudaba a mi tía a recoger los platos, apareció Damián. Llevaba una bandeja llena de aperitivos y la dejó en la mesa junto a mí. Hoy no pareces estar disfrutando, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más nos escuchara. ¿Por qué siempre notas esas cosas? Respondí con un toque de frustración, mientras seguía limpiando un vaso. Porque no sabes esconderlo, dijo con una pequeña sonrisa. Y eso no es algo malo. La mayoría de las personas se ponen máscaras y terminan creyéndoselas. Tú al menos todavía estás luchando. Su observación me desarmó. Había una mezcla de desafío y comprensión en sus palabras que hacía imposible ignorarlo. Me detuve y lo miré directamente. No deberíamos estar hablando, dije finalmente, intentando sonar firme. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Preguntó con calma, sin apartar la vista. Sabes que evitarme no resolverá nada. Bajé la mirada, incapaz de enfrentarlo. Hizo un movimiento hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros, y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. De verdad. No sobre marcos ni galerías, sobre nosotros. ¿Aquí? ¿Ahora? Pregunté, intentando mantener la compostura. No, respondió. Aquí hay demasiado ruido, demasiada gente, pero sabes dónde encontrarme. Se quedó unos segundos mirándome y luego regresó al salón, dejándome sola en la cocina. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. De verdad. Sobre nosotros. Sabía que no estaba lista para esa conversación, pero también entendía que no podría evitarla para siempre. Mientras regresaba al salón, me di cuenta de que el momento de enfrentar mis sentimientos estaba más cerca de lo que estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente, a pesar de todas mis dudas, le escribí a Damián. El mensaje era breve: ¿dónde y cuándo? Su respuesta llegó rápido. En un café en las afueras, a las 4. La elección del lugar hablaba por sí sola, lejos de todo lo conocido, de cualquier mirada indiscreta. El café estaba al borde de una carretera, rodeado de árboles que parecían esconderlo del resto del mundo. Por dentro era acogedor. Unas pocas mesas, el aroma a café recién hecho y pan caliente llenaban el ambiente. Damián estaba sentado junto a una ventana, su taza ya casi vacía. Cuando me vio entrar, levantó la mirada y me saludó con una sonrisa tranquila. «Viniste», dijo mientras me sentaba frente a él. No podía no venir, respondí. Mi voz sonaba firme, pero por dentro me sentía insegura. La camarera trajo mi café y por un rato nos quedamos en silencio. Él no tenía prisa por hablar, como si estuviera esperando a que yo diera el primer paso. «¿Qué quieres decirme?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. «Nada complicado», respondió con calma. «Solo quiero saber qué quieres tú. No para la galería, ni para Alejandro, ni para nadie más. ¿Qué quieres tú para ti?». Su sinceridad me tomó por sorpresa, como siempre.
Bajé la mirada hacia mi taza de café, intentando ordenar mis pensamientos. No lo sé, admití después de un momento. Y creo que eso es lo que más me asusta. Siempre supe lo que quería, pero ahora todo parece equivocado. Eso es normal, dijo él. Tener miedo. Pero lo que está mal siempre grita más fuerte que todo lo demás. La verdadera pregunta es si estás dispuesta a escucharlo. Levanté la mirada y lo vi mirándome sin juicio, solo con comprensión. ¿Y si escucharlo me lleva a algo que no puedo permitirme? Pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz se volvió más suave, pero más firme. Entonces no se trata de si puedes permitírtelo, se trata de si tienes el valor de hacerlo. Una vida que no eliges nunca será realmente tuya. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Miré por la ventana hacia los árboles que se mecían con el viento. Él no me daba soluciones, solo me ofrecía una perspectiva que me obligaba a enfrentarme a mis propios miedos. ¿Y tú? Pregunté después de una pausa. ¿Qué es lo que quieres? Se recostó en su asiento. Su mirada se suavizó, pero su tono seguía siendo firme. Quiero estar contigo, pero solo si tú también lo quieres. No te pido una respuesta ahora, pero si decides que esto es lo que quieres, aquí estaré. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, algo que llevaba tiempo reprimiendo. Sentí miedo y alivio al mismo tiempo. Era un momento de verdad que no esperaba, pero que sabía que debía enfrentar. Nos quedamos hablando un rato más, sobre cosas simples, como si ambos supiéramos que lo esencial ya se había dicho. Damián no exigía nada, pero me había dado algo invaluable: la libertad de elegir. Cuando salí del café, su voz seguía resonando en mi mente. Una vida que no eliges nunca será realmente tuya. Sabía que el peso de esa decisión estaba completamente en mis manos. Cuando regresé a casa después del encuentro con Damián, Alejandro me esperaba. Estaba sentado en el sofá de la sala, viendo una película. Su rostro, siempre tan familiar, irradiaba calma y confianza. Pero esta vez sentí algo distinto. «Llegas tarde», comentó sin apartar la vista de la pantalla. «Sabes que la galería nos necesita a ambos». «Lo sé», respondí, intentando sonar segura. Pero por dentro, una tormenta se desataba. Fui a la cocina, dejé mi bolso y me apoyé en la encimera. En mi mente resonaban las palabras de Damián. «Es tu decisión, solo tuya». Poco después, Alejandro entró detrás de mí. Su mirada era amable, pero algo en ella reflejaba preocupación. «¿Qué te pasa?», preguntó directamente, por primera vez en mucho tiempo. «Nada», mentí, evitando su mirada. Pero no se dio por vencido. «Eso no es cierto», dijo con un tono más grave. «Te he visto cambiar. Ya no estás aquí, incluso cuando físicamente lo estás. Así que dime, ¿qué nos está pasando?». Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, me sentía atrapada, incapaz de dar una respuesta clara. Tomé aire profundamente, buscando las palabras correctas. «Alejandro», empecé, pero mi voz tembló. «No sé, no sé qué me pasa, pero no estoy segura de que lo que hacemos sea lo correcto». «¿Lo que hacemos?», repitió, dando un paso hacia mí. En sus ojos había tristeza. «¿O lo que tú haces?». Me quedé callada. Su sinceridad me desarmó por completo. No era un problema de nosotros, era un problema de yo. Era yo quien ya no estaba segura de mis elecciones, de mis deseos. «¿Es por él?», preguntó de pronto, su voz cargada de una mezcla de dolor y resignación. No sabía qué decir. Cualquier respuesta sería una confirmación. Sería el fin de algo. «No sé qué responder», confesé. Era lo más honesto que podía ser. Se dio la vuelta, apretando los puños. La tensión llenó la habitación como un peso insoportable. «Entonces, respóndete a ti misma», dijo en voz baja, sin mirarme. «¿Qué es lo que realmente quieres? Estoy dispuesto a escuchar tu respuesta, incluso si nos destruye. Pero no estoy dispuesto a vivir una mentira». Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas. La verdad estaba ahí, enterrada en lo más profundo, pero tenía miedo de enfrentarla.
Él me miró una última vez antes de salir de la habitación, dejándome sola. Me quedé quieta, mirando al vacío. Dos voces en mi cabeza competían entre sí. Una me pedía quedarme en esta vida estable y conocida, y la otra me empujaba hacia algo nuevo e incierto. En medio de ambas estaba yo, incapaz de decidir. Tendría que tomar una decisión, pero no hoy.